AFAS es una federación, como todos sabéis, que reivindicamos derechos para los autónomos y mucha más presencia, pero también denunciamos. Y en este caso, pues tenemos que denunciar una práctica que está siendo habitual con las contratas y las subcontratas de los grandes empresarios, que es exigir al transporte, en este caso concreto, las facturas sin IVA y además con carácter retroactivo. Tenemos que hacer una denuncia, lógicamente, para que la agencia tributaria esté más al corriente de todas estas prácticas y que no solo a los pequeños transportistas que nos miran hasta el último tornillo del camión, sino que vayan más allá y que miren a las grandes empresas. Estamos ahora mismo pues aguantando la subida del gasóleo, el aumento de los peajes, las restricciones que hay en circulación, la falta de financiación, o sea, el crédito, que tanto nos anuncian los créditos ICO, y bueno, para los créditos, pues si no llevas unos avales no hay crédito. Los pequeños somos los que realmente estamos sufriendo toda esta crisis. A nosotros se nos obliga a pagar todos los meses la Seguridad Social, que es el RETA, y si no pagamos nos suben un 20% el mes siguiente. Con lo cual, me parece inadmisible que casos como el que estamos viviendo en la actualidad de grandes empresas que tienen hasta 500.000 euros de deuda con la agencia tributaria y que a nosotros, los pequeños, como decía antes, nos miren hasta el último tornillo de los camiones. Vamos, inadmisible me parece. Nos dice Gesta que el 90% de la economía sumergida viene de las grandes empresas. Lógicamente, a quien más hay que inspeccionar será a los grandes y no a los pequeños. Los grandes es donde están las grandes fortunas y los grandes fraudes. Los constructores tienen en el impuesto de sociedades tienen su forma de desgravarse el IVA que puedan pagar a todos los servicios que hay alrededor de la construcción. Se quiere aplicar estos artículos, este apartado concretamente de este decreto, lo quieren aplicar también al sector del transporte para ahorrarse el tener que ellos recuperar dentro de un año, cuando hagan el impuesto de sociedades, tener que recuperarse el IVA. Hay muchas empresas que están en una situación prácticamente ruinosa y buscando una huida hacia adelante, pues hay los que hasta tragan esa situación, generando un desequilibrio entre el propio sector. Están haciéndose unas competencias feroces a consecuencia de este 21% de IVA. Pues ahora vuelven a la palestra, después de 6 o 7 meses, una empresa de construcción, que es la que se denunció aquí en esta denuncia que les entregamos, vuelve otra vez a la palestra y no solo les reclama a los transportistas que facturen sin IVA, sino que hay que devolver el IVA con carácter retroactivo desde el mes de enero que están trabajando. Consulté en el servicio de gestión del IVA de la agencia tributaria y dijeron claramente que se va a inspeccionar a todo el mundo que se mueve alrededor de la construcción, y todos aquellos que emitan facturas que no estén encuadrados dentro de lo que marca el ámbito de este decreto, que van a tener que hacerse cargo de devolver el IVA otra vez, con recargo y con sanción. Esto ya es una práctica que está generalizada a nivel nacional. O sea, esto ya no hay ningún secreto. Es que hay empresas de aquí que, con la escasez de trabajo, que tuvieron que salir a buscarse trabajo fuera de Asturias, y no pudieron coger los trabajos porque querían que se facturara sin IVA. La agencia tributaria tiene que tomar medidas en esta historia y salir públicamente en los medios de comunicación y poner en claro quiénes son los que tienen que estar encuadrados dentro de ese decreto y quiénes no.